Siguiendo un poco el tema de los libros sagrados y la interpretación que yo les doy, ahora quiero hablar un poco de descontextualización. Voy a tomar un personaje muy famoso y conocido, que es el personaje de Moisés, que desde luego no se escapa de las críticas ateas que dicen que Moisés era malo, que Moisés pues también había matado y todo. Entonces la descontextualización pues trata de sacar a alguien de su época y juzgarlo desde una época diferente. Es decir, si toman una persona de los años 80 y la traen acá, pues seguramente les parecerá pues bastante ingenua, bastante ignorante, y eso que pues apenas son unos 30 años. Imagínense si traen una persona de los 60, de los 70, o si traen a alguien de los 50, si traen a alguien de los 20, y lo ponen en este mundo, pues entenderán que su mundo era muy diferente, y estamos hablando que ni siquiera tienen un siglo. Bueno, claro, últimamente ha evolucionado, ha aumentado la velocidad de la evolución, pero en menos de un siglo ha habido muchos cambios y las personas pues son muy diferentes de época en época. Ahora imaginemos no a alguien de 1920, imaginemos a alguien, por ejemplo, del Renacimiento, alguien de la Ilustración, o imagínate traer a alguien de la Edad Media. Y todavía nos quedamos muy cortos, porque todavía la Edad Media pues eran unos cuantos siglos, pero imagínate milenios, imagínate ya en tiempos no solo de Jesús, esos fueron 2000 años, imagínate Moisés, unos 1500 años antes de Jesús estaba Moisés, y en esa época pues es que nació, que vivió y que tuvo su vida. Entonces pues obviamente si tú lo quieres traer acá y lo quieres juzgar como una persona del siglo XXI, pues tu descontextualización es extrema, además de que es absurda, no puedes juzgar igual porque no ha vivido lo que tú has vivido ni conoce lo que tú conoces. Yo creo que niños de primaria de la época actual tienen mucho más conocimiento que personas o los cultos del Renacimiento. Y esto es pues porque el ser humano ha avanzado muchísimo. Entonces pues Moisés no supo nada, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de la Independencia, no supo nada de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues no tuvo todo este contexto, toda esta historia, todo este aprendizaje que ha tenido el ser humano en los 3 milenios y medio después de que vivió Moisés. Entonces hemos evolucionado mucho, hemos cambiado mucho y no se puede juzgar, bueno, corrección, sí se puede porque los ateos lo hacen, pero no es correcto o no es prudente juzgar a una persona de hace 3500 años como si fuera una persona que te encuentras hoy en la calle. E incluso hoy encontrarte una persona en la calle, pues también depende si te la encuentras en una calle de qué lugar. Pero bueno, el chiste es que no hay que descontextualizar. Algunos pueden decir que algunos actos que cometió Moisés pues no eran éticos, que su moral estaba mal, etcétera, etcétera, pero olvidan que en su tiempo ni siquiera existía el concepto de ética y de moral. Eso fue muchísimos siglos antes de la antigua Grecia, antes de que los filósofos griegos se pusieran a filosofar sobre la ética y la moral y construyeran incluso estos términos. Es decir, en tiempo de Moisés ni siquiera existía el concepto ni el término de ética ni de moral. Entonces, pues es absurdo porque cómo pretendes juzgar a alguien que nació hace 3000 años en base a términos que se hicieron pues mucho después, creo que fueron 1000 años después de que él hubiera existido en este mundo, es que empezaron a filosofarse más sobre esas cosas. Entonces, cuando tú estás juzgando los actos de una persona de hace 3000 años, pues lo juzgas en base a conocimientos posteriores, lo juzgas en base a la ética, en base a la moral, te parece aberrante. ¿Por qué? Pues principalmente porque tienes una cultura judeocristiana que fue la que generó tu moral y tus enfoques acerca de lo bueno y lo malo. Es decir, tú llamas a eso malo porque tú tienes una educación judeocristiana, pero tu educación judeocristiana pues en parte proviene justamente de Moisés, que es al que estás criticando por haber sido una persona mala, poco ética y poco moral, porque en sus tiempos eran completamente distintos, eran tiempos mucho más salvajes, mucho más primitivos, mucho más distantes. Entonces, pues es absurdo. Es decir,
Aristóteles, Platón, Sócrates, pues Moisés jamás escuchó hablar de ellos, él jamás fue a una escuela, jamás fue a una universidad, no le hablaron de la antigua Grecia, ni siquiera existía la antigua Grecia porque era en el futuro. Tampoco le contaron historias de pequeño de un Moisés que subió a un monte y que Dios le dijo no matarás. Pues nadie le contó esa historia a Moisés porque no existía. Él era el Moisés, él era el que iba a subir, el que iba a poner en su tabla, iba a ser uno de los primeros que iba a poner en una ley eso del no matarás. Oye, Archie, pero él también mató. Bueno, pues sí, pero es que en ese tiempo eso todavía no se estaba viendo como ahorita. Ahorita ya está muy clavado y muy metido en la mente de todas las personas que matar es malo. Y repito, esto también es mucho gracias a toda esta cultura judeocristiana que nos ha llevado a esto. Por eso las personas de hoy podemos decir que matar es malo, porque estamos fundamentados en toda esta historia. Pero en ese momento de la historia no tenían una religión judeocristiana que les haya basado su ética, su moral, no tenían una cultura griega, etcétera, etcétera. Entonces, pues es bastante tonto juzgarlo. Es como una metáfora de la mugre y el jabón. Podemos decir que matar es como estar mugrosos y el jabón es como el no matarás. Entonces antes las personas estaban mugrosas porque ni siquiera existía el jabón. Y obviamente cuando alguien inventa el jabón, pues no lo usaba a diario. Primero se empezó a usar poco a poco hasta llegar a nuestros días, donde pues generalmente hay un baño diario donde usas el jabón todos los días. Pero incluso los primeros que inventaron el jabón, pues tampoco lo usaban para bañarse ni lo usaban todo el tiempo. Entonces igual aquí, en tiempo de Moisés, pues no existía el no matarás en una ley establecida. Entonces obviamente puedes poner, fue el primero en traer el jabón. Oye, es que él no siempre usó el no matarás. Bueno, pero era el primero que lo estaba proponiendo. Entonces es un logro gigantesco porque un ser de hace 3500 años, en una época salvaje, en una época muy primitiva, pudo ver el no matarás. Entonces es muy importante, aunque él mismo, por su época y todo, pues también haya matado en algún momento y también, pues, bueno, era un personaje político, un personaje también, pues hay que ver su contexto. Luego también logró una hazaña increíble, o sea, había un pueblo que llevaba esclavo muchísimos años y pudo liberarlo. Y algunos dicen, bueno, pero es que murieron algunos en el proceso. Oye, liberaron un pueblo de la esclavitud. O sea, eso ya es un logro increíble, es un verdadero milagro que lo hayan hecho con... Hubo bajas, obviamente, pero con tan pocas bajas que se ha logrado ese evento, pues es realmente sorprendente. Pero obviamente a los ateos no les interesa eso. Los ateos dicen, ay, es que pobre de los hijos de los egipcios, porque se murieron, mejor hubieran dejado que siguieran siendo esclavos otros quién sabe cuántos siglos. Entonces, pues es muy difícil juzgar esto. Es decir, si de repente alguien esclavizara a tu familia o a tus amigos, pues no estarás dispuesto a cualquier cosa para liberarlos. Digo, podrías intentar que nadie muriera en el proceso, que fuera algo no violento, pero pues es también recordando la época, recordando el momento y todo, pues es difícil que alguien deje a sus esclavos así nada más, porque sí. Incluso eso también de la esclavitud podemos ver en los griegos que todavía como que aceptaban, es decir, también esto de la no esclavitud también es parte de lo que nos ha heredado la cultura judeocristiana. Entonces, si ahorita tú repudias la esclavitud, también es en parte por esta cultura que te invita a aborrecer la esclavitud. Entonces, bueno, el chiste es que los ateos nunca van a estar contentos. Que si el pueblo está esclavizado, mal, porque está esclavizado. Que si lo liberas, pero algunos mueren en el proceso, pues mal, porque tenías que liberarlos sin que nadie se muriera y que todo saliera perfecto. Pues bueno, ¿qué quieren los ateos? O sea, están pidiendo también cosas imposibles, cosas absurdas. La moraleja, pues es obviamente que no tomen literal, que no descontextualicen y sobre todo que no juzguen, mucho menos juzguen cosas fuera de época. Todas las personas pues hacemos lo que podemos, según lo que vivimos, según lo que tenemos a la mano, según nuestro entendimiento. Y bueno, pues este intento de alcanzar lo divino no se debe ver menospreciado solo porque en algún momento no fuiste tan perfecto como todos esperaban que fueras. O sea, si tú esperabas que Abraham, que Moisés, que Jesús, que Buda, que Krishna, que Mahoma, que todos fueran seres perfectos, pues hay que entenderlos también desde estos enfoques. Saludos, besos y abrazos, Archimago.